Hola, ¿qué tal? Me he retrasado un poquito porque no sé qué problema había en Facebook que bueno, me ha costado un poco más empezar el directo. No sé por qué. Voy a esperar un poquito para que quien esté conectado y quiera asistir, pues darle tiempo. Si tenéis alguna duda, Si tenéis alguna duda me lo podéis escribir en comentarios cuando se quede grabado o también me lo podéis poner, me lo podéis decir en el directo, vamos. Y os responderé, ¿vale? Estoy pendiente, tengo otro móvil para poder ir mirando lo que me vais diciendo. Voy a esperar un poquito. Bueno, como ya sabéis, hoy lo que vamos a ver es la fórmula empírica y molecular y también la composición centesimal de un compuesto. Puede ser, generalmente va a ser un compuesto orgánico. Los ejercicios que vamos a hacer son ejercicios que aparecen o que han aparecido en pruebas de acceso a la universidad aquí en España. Yo soy de España. Entonces, todos tienen el nivel de prueba de acceso a la universidad, o sea, el año previo a la universidad. Pues yo creo que vamos a comenzar ya, ¿vale? Lo que he dicho, si tenéis alguna duda me lo podéis decir tanto a medida que voy explicando en el directo, como si queréis dejármelo en comentarios, si me queréis mandar un mensaje privado, también lo podéis hacer, ¿vale? Pues lo primero que voy a hacer es explicar qué es la fórmula empírica, qué es la fórmula molecular y qué es la composición centesimal de un compuesto, para saber hacer los ejercicios que vamos a hacer ahora. La fórmula empírica de un compuesto lo que indica es la proporción más simple que hay entre los diferentes elementos de un compuesto. O sea, lo que vamos a tener son los diferentes elementos. Yo he puesto aquí una fórmula empírica. Esta sería la fórmula empírica del butano. Entonces, la relación mínima entre carbono e hidrógenos dentro del butano es C5, tengo 5 hidrógenos por cada 2 carbonos. Esta sería la fórmula empírica del butano. ¿Y cuál es la fórmula molecular del butano? C4H10. Lo que va a aparecer en la fórmula molecular es el número de átomos que tengo de cada uno de los elementos. En este caso, solamente tengo carbono e hidrógeno. ¿Y la composición centesimal? La composición centesimal es el porcentaje en masa que tengo de cada elemento dentro de ese compuesto químico. Por ejemplo, en el caso del butano, tengo un porcentaje en masa de carbono del 82,8% y de hidrógeno de 17,2%. Esta sería la composición centesimal del butano. Vamos a hacer entonces algunos ejercicios. Los dos primeros son más sencillitos, no vais a tener problema en entenderlo, pero ya vamos a hacer al menos uno, que yo espero que me dé tiempo, que va a ser un poquito más complicado, ¿vale? En el primer ejercicio lo que piden es que se calcule la fórmula molecular y la fórmula empírica. Entonces lo que me piden es la fórmula molecular y empírica. De un compuesto orgánico que tiene como peso molecular, el peso molecular, PM le voy a llamar, de ese compuesto orgánico, es 140
gramos mol. Y la composición centesimal es que tengo 51,42% de carbono, 40% de nitrógeno y tengo 8,57% de hidrógeno. Vamos a ver qué podemos hacer con los datos que nos da el problema. Entonces, lo que tengo que calcular es la fórmula molecular y la fórmula empírica. La fórmula molecular se puede obtener del peso molecular y de la composición centesimal, ¿no? Yo sé que un mol de mi compuesto pesa 140 gramos, ¿vale? Dentro de esa masa de 140 gramos, 51,42% es de carbono. El 40% de esa masa, estos porcentajes están en masa, es de nitrógeno. Y 8,57% es de hidrógeno, ¿vale? Lo que voy a hacer en primer lugar es ver la masa que tengo de cada uno de los elementos. Voy a ver la masa que tengo de cada uno de los elementos en un mol, en 140 gramos. Esto sería multiplicar 0,5142 por 140. Y tengo de carbono 72 gramos de carbono. De nitrógeno, pues multiplico 0,4 por 140, tengo 56 gramos de nitrógeno. Y de hidrógeno tengo 0,0857 por 140. 12. Ahora lo que voy a hacer es calcular el número de moles de carbono que tengo en un mol de mi molécula. ¿Cómo lo hago? Lo que hago es dividirlo entre el peso molecular, el peso, en este caso el peso atómico, 12 gramos por mol, divido 72 entre 12 y me da 6. 6 moles de carbono. Ahora, ¿cuántos moles de nitrógeno tengo en un mol de mi compuesto? Pues va a ser 56 entre 14 gramos mol, que es el peso molecular, el peso atómico del nitrógeno, me da que tengo 4 moles de nitrógeno. ¿Y cuántos moles tengo de hidrógeno? Pues divido 12 gramos que tengo de hidrógeno entre 1 gramo mol, que es lo que pesa el átomo de hidrógeno, y lo que me da es que tengo 12 moles de hidrógeno. Pues entonces ya sé que mi compuesto tiene la fórmula C6H12N4. Esa sería la fórmula molecular de mi compuesto. ¿Por qué? Porque he utilizado el peso molecular para poder calcularlo. Pero ahora también me piden la fórmula empírica. Y la fórmula empírica ya hemos visto que es la mínima relación, la mínima proporción que hay entre los elementos, entre los átomos de los diferentes elementos de un compuesto. Es decir, que tengo que intentar simplificar al máximo los subíndices que me aparecen en mi fórmula.
Para simplificar al máximo, lo que voy a hacer es dividir entre 2. Si divido todo esto entre 2, me da C3 H6N2. Esta sería la fórmula molecular de mi compuesto y la de abajo sería, si no veis algo o si tenéis alguna duda, me lo comentáis, ¿vale? La fórmula empírica. ¿Vale? Vamos a ver otro problema, a ver qué tal. En el segundo problema, lo que nos dicen o lo que nos piden es calcular la composición centesimal de la glucosa. La glucosa tiene una fórmula C6H12O6. C6H12O6. Entonces, para poder calcular la composición centesimal de la glucosa, lo que vamos a hacer primero es calcular el peso molecular de la glucosa y vamos a ver el porcentaje en masa de cada uno de los elementos dentro del compuesto este que es la glucosa. ¿Cómo se calcula el peso molecular de la glucosa? Pues vamos a multiplicar 6 carbonos por el peso molecular atómico del carbono, que es 12, más 12 hidrógenos por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más 6 oxígenos por el peso atómico del oxígeno, que es 16. En total, si calculamos el peso molecular, lo que nos da es 180 gramos por mol. Ahora, ya tenemos el peso molecular de la glucosa. Pues ahora lo que vamos a hacer es calcular el porcentaje en masa de cada uno de los elementos. En un mol de glucosa que me pesa 180 gramos, yo tengo 6 carbonos, ¿no? Entonces la masa total de carbonos será 6 por 12 gramos de carbono. Para calcular el porcentaje, lo que voy a hacer es dividirlo entre el peso entre la masa de un mol de ese compuesto, 180 gramos de compuesto por 100. Y esto me da 40%. Vale. ¿Cómo calculamos el porcentaje en peso de hidrógeno? El porcentaje en peso de hidrógeno lo calculamos, tenemos que saber primero los gramos totales de hidrógeno que yo tengo en un mol de mi compuesto. Pues tengo 12 hidrógenos por el peso atómico del hidrógeno, que es 1. Estos son los gramos, 12 por 1. 12 gramos de hidrógeno tengo en un mol de mi compuesto. Para calcular el porcentaje, lo mismo. Lo divido entre 180 gramos, que es lo que pesa un mol de mi compuesto, y lo multiplico por 100. Y esto me da 6,6%. El primero es el porcentaje en carbono, este es el porcentaje en hidrógeno y nos falta el porcentaje en oxígeno. Pues lo mismo, para calcular la masa que tengo de oxígeno, voy a ver el número de átomos, 6, multiplicado por el peso atómico del oxígeno, 16 gramos de oxígeno. 6 por 16, estos serían los gramos de oxígeno que tengo en un mol de mi compuesto.
lo divido entre lo que pesa un mol y lo multiplico por 100. Y esto me da 53,3% de oxígeno. Entonces, mi composición centesimal es 40% de carbono, 6,6% de hidrógeno y 53,3% de oxígeno. Me dice Roberto Luces que suba el vídeo a YouTube. Sí, los directos normalmente también los subo a YouTube, ¿vale? Entonces no te preocupes que el vídeo también va a estar en YouTube. No sé cuándo lo subiré exactamente, pero en estos días, en el fin de semana, seguramente suba este directo, ¿vale? De todas formas, aquí en Instagram también vas a tener la grabación del directo. Vamos a hacer otro ejercicio. Este ejercicio es un poquito más complicado, ¿vale? Es un poquito más enrevesado, pero bueno, quiero que lo intentéis, que penséis a ver cómo se puede hacer. Vale, tenemos un compuesto orgánico. Y nos dice el ejercicio que este compuesto orgánico tiene un porcentaje en carbono de 68,18% en carbono. Tengo un porcentaje en hidrógeno que es 13,64%. Y tengo un porcentaje en oxígeno del 18,18%. Me dice, si 2 gramos de ese compuesto ocupan un volumen de 1,44 litros a una temperatura de 500 grados centígrados y una presión de 1 atmósfera, me pregunta la fórmula molecular y la fórmula empírica de mi compuesto, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar, como no sé el peso molecular, solamente tengo la composición centesimal de mi compuesto, lo que puedo hacer es calcular la fórmula empírica. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de la fórmula empírica? Pues muy sencillo. Vamos a suponer que yo tengo 100 gramos de ese compuesto, ¿vale? En 100 gramos de ese compuesto vamos a ver cuántos gramos tendría de cada uno de los diferentes elementos. De carbono, si tengo 100 gramos, tengo 68,18 gramos de carbono. De hidrógeno tengo 13,64 gramos de hidrógeno. Y de oxígeno tengo 18,18 gramos. Ahora lo que voy a hacer es calcular el número de átomos que tengo de cada uno de mis elementos en esos 100 gramos de compuesto. ¿Y cómo los calculo? Pues como se pasan de gramos a moles, dividiendo, en este caso, entre el peso atómico. Sería 68,18 gramos de carbono entre 12 gramos mol. Y esto nos da, voy a hacerlo por si acaso,
5,7 moles de carbono. Ahora, vamos a calcular los moles de hidrógeno. Dividido entre 1 gramo por mol me da 13,64 moles de hidrógeno. Y esto, lo mismo, dividido entre 16 gramos mol, $1,14. Para calcular el número de moles no. Para calcular la relación que hay entre los diferentes elementos, la relación mínima que hay entre los diferentes elementos, lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer con respecto al que nos salga menos moles. Por ejemplo, vamos a hacer la relación que hay entre carbono y oxígeno. ¿Cuántos carbonos tengo por cada oxígeno que tengo en el compuesto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues dividiendo los moles de carbono entre los moles de oxígeno. Y esto lo que nos da ...5. Es decir, que tengo 5 moles de carbono por cada mol de oxígeno. Ahora voy a hacer lo mismo, pero en vez de con el carbono voy a hacerlo con el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo por cada oxígeno? Lo mismo, el mismo procedimiento. 13,64 moles de hidrógeno entre 1,14 mol de oxígeno. Y esto nos da 11, bueno, vamos aproximadamente 12, vamos a ponerle 12, 11,97. 12, tengo 12 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. ¿Cuál será entonces la fórmula empírica? Pues la fórmula empírica será 5 carbones, 12 hidrógenos. 12 hidrógenos y un oxígeno. Esta sería la fórmula empírica. Ahora vamos a ver cómo se puede calcular la fórmula molecular. Voy a tachar esto, ¿vale? ¿Cómo se puede calcular la fórmula molecular? Pues lo que tenemos que saber es que el peso, la masa, vamos a ponerle m de la fórmula empírica por un número, será igual a la masa de la fórmula molecular. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de la glucosa, yo tengo C6H12O6. La fórmula molecular es esta. La fórmula empírica es C3H6O3. Esta sería la fórmula empírica. Entonces, según lo que os acabo de poner, esa fórmula, la masa de la fórmula molecular de la glucosa sería igual a un número por la masa
de la fórmula empírica de la glucosa, que es ese. ¿Y ese número cuál es en este caso? Pues ese número es 2. Entonces, si sabemos la fórmula molecular, sabemos la masa, la fórmula empírica y su masa, podemos saber el peso molecular. Es 2 porque se multiplicaría el 2 por todos los subíndices. 2 por 3 me da 6, 2 por 6, 12, 2 por 3, 6, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer en este caso? Como yo tengo la fórmula empírica, lo que voy a hacer es calcular en primer lugar la masa, el peso molecular de esa fórmula empírica. Vale, si tenéis alguna duda me podéis preguntar, ¿vale? ¿Cómo calculamos la masa de esa fórmula empírica? Hemos dicho que la fórmula empírica que nos ha salido es C5H12O. Pues para calcular la masa simplemente sería 5 por 12, 5 carbones por 12, el peso atómico del carbono, más 12 hidrógenos por 1, que es el peso atómico del hidrógeno, más un oxígeno por 16. Y esto me da 88 gramos mol por cada mol de la fórmula empírica. Ahora, para poder saber la fórmula molecular, ¿qué puedo hacer? Pues me dan otra serie de datos. En el problema me dicen que 2 gramos de ese compuesto ocupa un volumen de 1,44 litros a una presión de 1 atmósfera y a una temperatura de 500 grados centígrados. ¿Esto para qué lo puedo utilizar? Pues me está diciendo que es un gas, ¿vale? Yo voy a suponer que es un gas ideal y que puedo aplicar la fórmula de los gases ideales, la ecuación de estado, que sería P por V igual a nRT. Si yo aplico esta fórmula, si os dais cuenta, lo tengo todo menos el número de moles. Voy a sacar el número de moles. Y ahora os voy a decir, ahora vais a ver por qué voy a sacar el número de moles. N será igual a P por V dividido entre RT. Se irá igual a una atmósfera por 1,44 litros dividido entre R, que es 0,082 cuando lo ponemos en atmósfera litro partido por mol por Kelvin, por temperatura, que lo vamos a poner en Kelvin, que es 773. Si haces esa división, esas operaciones, te da que tenemos 0,0227 moles del compuesto. Entonces, si tenemos los moles de compuesto que yo tengo y que me ocupan 1,44 litros, pero es que además tengo los gramos del compuesto que me ocupan ese volumen. ¿No hay una relación entre los moles y los gramos? El número de moles no se calcula como la masa que tengo del compuesto entre su peso molecular. Si yo tengo la masa y tengo el número de moles, puedo despejar el peso molecular. Esto será igual a la masa, que son 2 gramos, entre el número de moles, que es 0,0227. Y la masa del compuesto, el peso molecular del compuesto es aproximadamente 88 gramos por mol. Ahora nos vamos a ir a la fórmula que os he puesto antes, ¿vale? Esta de aquí. Según esa fórmula, la masa de la fórmula empírica por un número es igual a la masa
de la fórmula molecular o el peso molecular. En este caso, la masa de la fórmula empírica es 88. Por N será igual al peso molecular de la fórmula molecular, que es 88. ¿Cuánto vale N? Pues muy sencillo, en este caso N vale 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la fórmula molecular y la fórmula empírica son las mismas. Y hemos dicho que la fórmula molecular era C5H12O. Esa será la fórmula molecular y la fórmula empírica de este compuesto. Pues vamos a dejarlo aquí, el directo. Espero haberos ayudado a comprender cómo se realizan, a comprender qué es la fórmula empírica, qué es la fórmula molecular y la composición centesimal, y a que sepáis cómo se hacen los problemas de este tema, relacionados con este tema, ¿vale? Si tenéis alguna duda, todavía me podéis preguntar. Si tenéis alguna duda así concreta, os la puedo responder. Si no, no pasa nada, me lo podéis preguntar tanto en comentarios del vídeo o también por privado, ¿vale? Y yo cuando pueda, pues encontraré un huequito. Bueno, espero que os haya servido y bueno, seguramente la semana que viene haya otro directo. Si tenéis alguna duda del tema que voy a hacer sobre el tema que voy a hacer el directo, mandármelo antes del directo y así responderé tu duda. Hoy he respondido a algunas de algunos que me habéis enviado las dudas por privado. Pues bueno, espero que paséis un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.